fuego es el origen de todos los pueblos. Nuestro origen es el fuego, es el arte y la cultura de toda la humanidad. Eso es Corporación Pueblos. Desde el 2007 venimos desarrollando procesos en formación y creación de expresiones artísticas, permitiendo el sentir de muchos corazones, artistas y compañeros que nos han permitido ser más que una entidad. Somos una expresión de vida en medio de la difícil situación de violencia reflejada en nuestro territorio. Es un grito y un llamado de la preocupación latente ante la realidad de nuestro país. En esta ocasión, siendo ganadores del portafolio de estímulos artísticos y culturales del presente año 2020, Convocatoria Economía Naranja premia organizaciones de trayectoria que desarrollen procesos de formación artístico y cultural en el municipio de Ibagué. Presentamos la propuesta Pueblos, Crear y Creer, por medio del taller denominado Del pensamiento débil a la escena gris, taller de indagación existencial y estímulo creativo. Agradecemos a la Secretaría de Cultura por su apoyo, a la Corporación Artes Escénicas del Tolima, al maestro Libardo Arturo Olaya, Margarita Rosa Mora, Pilar Palma, Samael Castellanos, Marco Prieto, Gloria Esperanza Rivera, artistas y soñadores del bello arte del teatro. Y para la humanidad que resiste, yo he nacido poeta y artista, como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que yo os respondo que volaré. Federico García Lorca. Fuerza y resistencia es la propuesta de Corporación Pueblos, Crear y Creer. Agua de Dios, Colombia, 6 de septiembre de 1945. Recordada Valesca. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que partí de mi amada patria en busca de las maravillas que prometían las postales de un nuevo mundo. Por carta de Pavel me he enterado que regresaste a Varsovia y que por fin te casaste con tu siempre amado Chivishki. ¿Yo? Yo no me he casado, no. Y ya jamás lo haré. He encontrado una extraña y obligada paz en el lugar más recóndito que jamás acerté imaginar. Luego de llegar a una Bogotá gris, fría y encantadora, como un largo otoño en Cracovia. De entrada en la capital de Colombia congenié con muchas gentes, algunas venidas de países muy distantes y otras nacidas y criadas aquí bajo las más estrictas normas europeas. Es raro, pero existe una extraña fascinación por los modos y modas del viejo continente y un desprecio absoluto por su propia identidad.
En salas y patios decimonónicos fui coincidiendo en tertulias alrededor del espeso chocolate de la tarde, con señoras que vestían gruesos abrigos. Las mujeres más humildes iban ataviadas con pañolón. Fueron pocas las cosas comunes que encontré entre las clases más favorecidas respecto de aquellas de las que se olvidó la fortuna, pero en lo que sí coincidían era en su aprecio por un músico de raza mestiza, alto en comparación de sus pares, algo fornido, de ojos abismales y de abundante cabellera. Aunque de nariz generosa, sus más cercanos le decían el chato. La curiosidad me acercó a su música y ya quedé incondicional de sus melodías. Sin embargo, el destino se burla a veces de nosotros, poniéndonos un día de espectadores de crueles tragedias y al siguiente de protagonistas de las mismas. Juguetes del destino, diría Shakespeare. Pues yo fui espectadora del concierto de despedida del maestro Luis Antonio Calvo, músico excelso que comportaba las más cordiales costumbres de las clases más humildes de estas tierras. El mal de Hansen lo atacó a sus 31 años y fue obligado a refugiarse en el Lazareto de Agua de Dios, sitio del que ni los enfermos ni quienes los acompañan ya jamás pueden salir de nuevo. Esa noche, allá en el Teatro Colón, la mayoría de los asistentes cubrimos nuestras bocas y narices por temor al eventual contagio. Fue sublime el instante en que se alzó el telón de Gatti y el maestro sentado al piano puso lo que le restaba del alma en el intermezzo de su autoría. A la mañana siguiente, 14 de mayo de 1916, en la llamada estación de La Sabana despedimos al maestro, quien partía en un vagón adornado de bellas flores, mientras pañuelos blancos le decían adiós. ¿Qué iba a imaginar yo? Que 2 años después correría la misma suerte del noble músico, y que desde el año 1918 estaría confinada a vivir en el mismo lazareto y en un clima que jamás creí soportar. Recién llegada a veces cruzaba por la casa del noble músico y de cuando en cuando coincidía con las notas de un piano que escapaban desde el interior. Entonces se cruzaban mis nostalgias más íntimas con la música de nuestro siempre amado Frédéric Chopin. Nunca me atreví a tocar la puerta, pues lo mío siempre han sido los personajes, no las personas, y temí desencantarme. Además era de público conocimiento el poder que ejercía la madre sobre éste, y cuánto le disgustaba que compartiera con mujeres. Muerta la madre, tampoco me atreví a abordarlo. Aparindo. Aparindo. No fui yo el que dio la orden de disparar contra esa gente. Toda esa gente que llegó al lazareto estaba inundada de eso, de la peste, de la lepra, y estaba enferma. No fui yo quien decidió disparar sobre ella, ni sobre la otra gente. Simplemente era la orden de los demás, y era para respaldar la patria. Es que era usted que ni siquiera manejaban centavos o pesos, sino la coscoja.
Y también ni cédula tenían, era solamente esa credencial, porque estaban enfermos y se podía contagiar todo el mundo. Y por supuesto, Apa lindo, Agua de Dios, no solo fue la ciudad del dolor, sino la primera. Y la primera ciudad del dolor. El maestro murió este año a las 3 de la tarde del 22 de abril. Y lo sobrevive su hermana Florinda, con quien me cruzo a veces cuando compro artículos en el dispensario para llenar las alacenas. Quisiera saber por qué, sin padecer la lepra, decidió confinarse en esta triste colonia. Pero temo que con toda justicia diga que no me concierne. He decidido crear mi propio mundo y rodearme de matas que cuido con esmero. Releo libros y encuentro en ellos algún párrafo que había pasado por alto o contradigo algún otro que antaño amé o amo algún otro que otrora odié. Pero eso me pone a salvo de congeniar con las mujeres de este pueblo, quienes soportan con inusitado estoicismo el tedio y el maltrato de los varones enfermos, ya sean padres, hijos, hermanos o esposos. Aquí convergen colombianos de todos los rincones del país y algunos extranjeros de sitios muy lejanos. Con las hermanas de la caridad venidas de Francia intercambio algunas palabras, pero a los que sí no soporto es a los extranjeros que se creen superiores a sus compañeros y colegas de infortunio. Qué pesar que la mayoría de los hombres no tengan la gracia y la gentileza que comportaba el maestro Luis Antonio con su madre y con su hermana. Me consuela que mi amada patria se haya librado de las botas del invasor nazi. Pavel en varias páginas me ha descrito cómo eran los terribles campos de concentración y los guetos en Varsovia. Comparo sus descripciones con lo que me rodea, pero no es exactamente lo mismo. Pues al parecer la autoridad alemana no temía contagiarse de otras razas si se acercaba algún judío y lo mataban sin miramiento alguno. Aquí las autoridades ni se acercan ni nos matarían por distraer el tedio. Saben que ya nos signaron con olvido. Y saben también que no se mata dos veces a la misma persona. Saludos y queda de ti, Emma Pavlak.
Fraternal saludo. Corporación Pueblos presenta el taller de indagación existencial del pensamiento débil a la escena gris. Este es un taller que toma elementos del teatro en contextos muy específicos para desarrollar algo que es el pensiero débil. Es del filósofo italiano Gianni Vattimo. Pero ese pensamiento débil no hace relación con el apocamiento, sino por el contrario, es la posibilidad de entendernos y reivindicarnos dentro de escenarios esenciales que por elementos conceptuales como la preocupación, concepto que manejamos desde Kyle Kosick, que tiene que ver con la ocupación en tiempos venideros, es decir, una enajenación de la existencia, empiezan a anular la existencia. Entonces, el taller teatral de indagación existencial busca que podamos acercarnos desde la filosofía, a través de la escena, a los escenarios existenciales. Veremos entonces unos cuerpos teóricos y unas acciones físicas para que podamos entender que la escena trascendental es nuestra vida. Nos va a acompañar en los ejercicios nuestra compañera actriz Pilar Palma, con quien vamos a hacer los ejercicios y básicamente los modelos funcionales. Entonces vamos a comenzar por un ejercicio que podemos realizar en cualquier escenario dentro de la casa, y es el ejercicio de respiración y precalentamiento. Vamos a tomar posición de montacaballo y lo que vamos a hacer es direccionar las manos. En este movimiento vamos a exhalar, en este movimiento vamos a inhalar y en este movimiento no vamos a respirar. Es decir, no hay inhalación ni exhalación, simplemente es exhalación, inhalación, retención o apnea ahí. ¿Para qué se hace esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la respiración no solamente tiene que ver con el tema del oxígeno y lo que va a hacer en cualquier evento la proyección de la voz. La respiración debe ser diafragmática, pero ese es un ejercicio que se realiza en otra secuencia. La respiración también tiene que ver con el ritmo. El ritmo corporal está marcado por la respiración. Entonces vamos a tomar los tiempos a través de Pilar. Volvemos a la posición montacaballo y lo primero que hacemos es exhalar. Pausa. En la exhalación lo que estamos haciendo es básicamente soltar o sacar un aire que nos impediría marcar ritmo, porque a partir de esto va a haber respiración consciente. Entonces exhalamos, inhalamos y en esta suspensión donde ella se va moviendo hacia los lados para volver a exhalar, no hay ninguna respiración y vuelve y exhala. Aquí básicamente se está marcando 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este ejercicio se va a repetir en secuencia y nos va a permitir tener conciencia del acto de respiración. Vamos también a precalentar de la siguiente manera. Entonces, tomamos el ejercicio de inhalación, exhalación y sostenido para respiración consciente. Sostenido. Recordemos que antes hemos exhalado y vamos al suelo. Ahí nos desplazamos hacia atrás y arriba y exhalación lenta. En plancha. En este momento tenemos una circulación rítmica, quiere decir que el cuerpo empieza en fase de aplastamiento. Esto lo vamos a realizar durante 5 veces. Y bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer con nuestra compañera. Vamos a tomar una silla que es un elemento que encontramos en cualquier escenario cotidiano. Entonces yo a Pilar le voy a marcar una acción. La acción de Pilar va a ser mirada perdida en posición sentada,
y finalizando con un gesto de tristeza. Lo que va a hacer Pilar, ya tiene clara la acción, ¿cierto? Es describir la acción mientras se mueve y la desarrolla. Ya vamos a explicar por qué se hace eso. Es lo que se llama un momento de confrontación. 1, 2, 3. Camino mirando hacia el piso. Elevo la atención hacia el cielo. Suspiro. Observo la silla. Pierdo la mirada. Me desvanezco. Se apaga la luz. Este sería el cuadro. Este primer momento de confrontación hace que la persona no improvise, sino que vaya ejecutando un movimiento que es parte de su habitualidad. Y eso nos va a permitir entender hacia dónde queremos llegar. Esto que estamos viendo es un cuadro escénico. Estos cuadros escénicos son permanentes en la existencia. Ahora vamos a ver un segundo momento, que es el momento de expansión, o que es también lo que llamamos momento de investigación. Lo que vamos a ver es una impostación, una exageración, por supuesto, pero ante todo es una búsqueda. Ya hay un momento construido, un movimiento y una intencionalidad que se refleja, repetimos, en un cuadro escénico o una foto. Pero en este momento lo que vamos a ver es la manera como ella va a expandir. En el ámbito teatral o en el argot teatral se habla, por ejemplo, de la escena inexistente para crearle una historia a un personaje que no está dateada en el guión o en la dramaturgia. Y eso permite ampliar la profundización sobre dicho personaje. Es lo que viene en este caso a permitirnos entender o graficar movimientos o acciones que desarrollamos dentro de la cotidianidad desde una perspectiva teatral. 3, 2, 1. Lo que ha permitido esta acción es que, si primero hay una descripción y una confrontación con la pretensión de cuadro, es que se amplíe, repetimos, o que se expanda la acción y se empiece a entender el espacio como el escenario. Es lo que en términos teatrales ya en el desarrollo de un ejercicio y de una obra sería un montaje o una puesta en escena. Estos son principios básicos. Y luego vamos con un momento de interpretación. Aquí no va a haber confrontación ni va a haber expansión, simple y llanamente vamos a la acción. 3, 2, 1. La relación que hay acá en el ámbito filosófico con el pensamiento de Deville y la transición hacia la escena gris es el versus entre debilidad y poquedad. La debilidad es una condición que se presenta ante las limitaciones. La poquedad es una condición de reducción y es básicamente externa. Entonces, lo que vemos aquí es una escena. Lo que se hace en este caso es buscando una acción escénica actoral. Pero lo que va a tener esto que ver en el ámbito de lo filosófico y lo existencial con la relación que pretendemos establecer con las cotidianidades es la exploración dentro de los entornos de aquello que el propio Bátimo denominó como el silencio. Recordemos que para este ejercicio tenemos muy en cuenta el concepto de preocupación. Teatro Taller Pueblos, que es el proyecto escénico de la Corporación Pueblos, siempre ha estado en búsqueda de una nueva metodología, digamos una aproximación a la epistemología desde la cotidianidad. Este ejercicio se realiza usualmente con estudiantes de secundaria y la idea es que reconozcan los escenarios de la escuela, como la ha denominado Michel Foucault, como los espacios de encierro, los empiezan a identificar y a reinterpretar. Lo que nos permite esto es tener conciencia de la diferencia que hay entre una debilidad ante unas limitaciones y lo que es el apocamiento o la poquedad, que es una especie de sometimiento por parte de sistemas imperantes. Entonces, con este ejercicio podemos llegar a lo que es la aproximación o lo que va a ser la investigación
desde nuestro movimiento, desde nuestra cotidianidad, hacia la constitución de un cuadro para poder generar una reflexión a partir del hecho artístico teatral. Tomamos como referencia, además de la acción, lo que es un fragmento de la obra Guariosadas, que es una investigación de Aurelio Prieto Soto sobre el Lazareto de Agua de Dios. Ahí vamos a encontrar una pieza que es recordada Valesca. Esta, interpretada por la actriz Margarita Rosa Mora, y el suscrito, va a narrar la historia de una persona extranjera que llega a Colombia con unos fines diferentes a los que terminan confinándola en el Lazareto de Agua de Dios, que recordemos era también conocido como leprosario. Básicamente allá residen las personas enfermas de la enfermedad de Hansen, que es la lepra. Y vamos a encontrar cómo una persona termina siendo recluida a partir de padecer la enfermedad, pero nos va a permitir entrar en el ejercicio de análisis de lo que es la condición de soledad. ¿Por qué la mencionamos? Porque para nuestra entidad el tema de trabajar las perspectivas éticas y hacer la diferenciación con las perspectivas morales es totalmente imperativo. Nos permite entonces identificar la condición de los sujetos y saber entonces qué es dentro del estético lo que queremos poner para confrontar, quiere decir para establecer un conflicto. En la parte de Aguayosadas inicialmente encontramos el conflicto de la persona pretendiendo comunicarse de forma epistolar con otra persona que está en su lugar de origen, concretamente Valesca, que es el personaje que imaginariamente recibe la misiva. Y vamos a encontrar entonces la primera situación de soledad. Este es, digamos, el conector para lo que será la segunda sesión de acción escénica en el contexto del pensamiento débil a la escena gris en el taller teatral de indagación existencial. Dentro de esta primera sesión hay un ejercicio que va a ser el ejercicio de tensión y confrontación de un supuesto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pilar me va a decir una acción mínima y yo la voy a llevar a ejemplo. Saltar un muro. Listo. La acción diría en convención que yo llego y pongo las manos, salto un muro. Esa es una acción. Pero ocurre que es la acción convencional. Entonces lo que yo voy a hacer es que el cuerpo mío vaya narrando a través de mi perspectiva cuál sería el movimiento que podría describir eso. Entonces yo podría decir saltar un muro. Lo voy a hacer con Pilar entonces. Pilar entra a la iglesia y sonríe frente al altar. 1, 2, 3. Cuando nosotros vemos, y nosotras, un movimiento como el inicial, ¿lo puedes repetir? Pues porque acá se está haciendo básicamente el ejercicio sobre la marcha. Entrar. Lo que ha hecho el cuerpo es marcar una perspectiva. Quiere decir esto que hay un concepto de la acción de entrar y al momento de reducir de silueta, de hacer este ejercicio, lo que nos está dejando claro en este caso Pilar como sujeto es que para ella entrar implica reducirse y penetrar. Quiere decir que tiene una perspectiva de la entrada o del ingreso o el acceso a algo desde la confrontación o desde el ejercicio básicamente de tener que dar la pelea para poder llegar o accesar. Ya el altar y la sonrisa, como ella la plantea, lo está haciendo entre una impostación. Eso quiere decir que hay un cuestionamiento frente a lo que se llama la figura del altar. Recordemos que las figuras de altar son básicamente lo que llaman fuertes utópicos. Eso quiere decir que son modelos de lo monumental que establecen un relato sobre algo y que ese relato es imperativo. ¿Para qué nos sirve este ejercicio? Vamos a repetirlo, su merced me va a poner otra situación y yo después le pongo otra. Comer el almuerzo. ¿Ahí qué habría pasado? En mi caso, como no hago una convención usual teatral, de llegar, de sentarme, mirar las horas y pensar que es el mediodía o algo, porque tengo que sugerir que es el almuerzo y luego empiezo a tomarlo, lo que estoy planteando es lo que yo considero, lo que dejo expresar sobre lo que es comer como un acto de supervivencia y resistencia. Este ejercicio básicamente se implementa en jóvenes
es decir, son las personas más cercanas a poder expresar a través de este ejercicio. La idea es que la acción relate más espacios que acciones, para que se pueda entonces entender cuál es la interpretación sobre los mismos. Vamos a hablar entonces de llegar a la soledad. 1, 2, 3. De manera explícita, pues la llegada es una entrada de un lugar a algo, pero lo que podríamos interpretar dentro del movimiento de Pilar es que la soledad para ella está condicionada por la presencia material de algo y que la soledad como tal la hace abrigarse en sí misma o reducirse. Repetimos, cuando estamos hablando de debilidad y poquedad se establece un versus. La idea es entender precisamente cuáles son esas concepciones que tenemos y que a través del cuerpo hagamos una partitura que nos permita llegar a una indagación existencial. En la sesión anterior vimos dos conceptos muy ligeros y estábamos hablando del fuerte utópico y el débil real. Habíamos hablado del concepto de preocupación, una situación en la cual la persona se hace ajena a su tiempo, a su momento y por lo tanto es ajena a su realidad y está pendiente de lo que viene y en qué va a ocupar el tiempo a partir de unas necesidades no satisfechas. Esto incide en la existencia en tanto genera esa cuestión llamada angustia, que es un vacío ante la nada. Vamos a ver entonces el fuerte utópico como la monumentalidad. El fuerte utópico tiene referencia con ese historicismo alemán en donde hay un relato de los hechos a partir de la versión imperante, que por supuesto es la versión de los vencedores. Caso concreto, los monumentos a los famosos conquistadores, que son invasores, a los próceres y a los políticos prominentes que muchas veces están involucrados en el detrimento de la nación y que figuran, digamos, en la República como grandes referentes de la historia, pero que lo que han logrado es establecerse a través de un criterio y de un relato. Al fuerte utópico también se le ha seguido, digamos, la línea desde los ejercicios de resistencia. Entonces, así como en México podía haber una estatua en homenaje a todos los españoles que llegaron y acabaron con los imperios azteca y maya, también vamos a encontrar el muralismo de Diego Rivera. Para poner un ejemplo así, el fuerte utópico asiste a un escenario de conflicto, de representación de las versiones de la historia. En este escenario entra el elemento existencial que mencionamos desde Bátimo, desde la debilidad reflejada no como poquedad, sino como esas limitaciones ya mencionadas, y que va a enlazarse entonces con lo que es el débil real. El débil real es la acción, en el caso del arte, concreta, que no se puede realizar en escenarios aureáticos o bastante expuestos desde la perspectiva de la grandeza, de la monumentalidad y de la fama, sino desde las acciones propias. En este sentido, el débil real, en el contexto de la historia, estaría relacionado con la escuela de los anales franceses, que es la que busca la versión de los vencidos. ¿Por qué nos interesa? Porque la historia no solamente es un reflejo, sino que va a ser marcación y huella en la memoria o la anulación misma de la memoria como sujetos. Por eso vamos a buscar conflictos que nos permitan, dentro de la acción escénica y desde las cotidianidades, poder confrontar estos dos elementos. Vamos a trabajar dos conceptos sobre el escenario. Entonces vamos a trabajar la defensión y la indefensión inconscientes. Pilar nos va a ayudar a vender esa cuerda con alguna propiedad especial. Imagínense que esa cuerda sirve para cargar de energía positiva a la persona que la tenga. Entonces su merced la va a vender tal cual. Coge el elemento y lo vende. Y lo que vamos a hacer, quienes estamos detrás de la pantalla, es observar las partes del cuerpo que más mueve Pilar y los gestos que hace y demás. Entonces, lista, 3, 2, 1. Bueno, vengo acá a venderles el producto del fin de semana que está en promoción. Está la cuerda para subir la energía. Es sencillo. Usted se la conecta aquí, luego busca la otra punta, se la conecta acá y listo. Esperas de 5 a 10.000 horas y es todo. Listo. Si nosotros analizamos, y nosotras, lo
que ha hecho Pilar es llegar y la forma de ella confrontar es mantener la mirada rígida hacia un punto específico. Eso podría entenderse como direccionamiento hacia el público. Pero cuando se agacha, lo que busca inmediatamente es evadir. Y lo que hace con las manos es irse moviendo a estos lados. Es decir, estos son ejercicios de defensión a partir de una indefensión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que inconscientemente, como animales, cuando nos sentimos en una exposición, sentimos amenaza. Eso digamos que es algo propio de nuestra naturaleza. Pero en los escenarios sociales, lo que pasa es que tenemos unas reacciones o unos movimientos que nos permiten sentirnos con cierta seguridad. Hay personas que optan por la quietud, hay personas que optan por el movimiento, que es la gente que cuando se pasa al frente a hablar con el público empieza como si estuviera bailando, o la gente que empieza a mirar hacia otros lados. Todos esos son elementos de defensión inconsciente y lo hacen porque hay una situación de indefensión también, es decir, se sienten vulneradas las personas. Lo que haría Pilar en este caso es que teme o tiene desarrollos hacia sus laterales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos movimientos lo que nos van a ubicar es en un escenario de relacionalidad. Vamos a hacer que Pilar vuelva a vender el elemento, pero entonces va a manejar menos palabras. También entiende que tiene locuacidad y que entonces en la forma de hablar va a encontrar lo que llamamos una máscara. La máscara no es solamente un aditamento, ya sabemos también que la representación de la máscara se da incluso en el cuerpo, en las cosas que utilizamos, el mobiliario con el cual terminamos relacionándonos dentro de nuestra hábitat, etc. Pero estamos hablando de la máscara o la supermáscara cultural, que es un concepto que tiene que ver con la forma como nos proyectamos para evitar las relaciones. Teoría de las 7 máscaras o la teoría de las 6 máscaras de lectura, etc. Entonces Pilar va a volver a ofrecer el elemento, pero va a utilizar simplemente este paso y se va a poner a nivel medio. Es decir, la zona segura de Pilar es un nivel completo. La vamos a trabajar a nivel medio y no va a utilizar las manos. Eso que vamos a hacer es neutralización. Entonces, 3, recordemos, menos texto. 2, va a manejar un nivel medio, sin manos y acción. Les traigo el día de hoy este maravilloso objeto. Pausa. En este momento, o a partir de ahora, va a soltarlo y va a dejar de utilizar las manos. Porque si nos damos cuenta, vuelve otra vez con el tema de las manos. Y al hacer esto, se supondría que hay una exposición. Pero si se tratara de una exposición, se haría a este nivel. Porque la gestualidad tiene que comunicar. Si yo pongo el objeto a este nivel, es porque estoy pretendiendo hacer el efecto de máscara y no permitir un contacto directo con el rostro. Aquí en este caso, lo que nos va a permitir mayor dominio sobre esos ejercicios que son inconscientes es la respiración, que fue lo que vimos en la primera sesión, como marcación del ritmo y por supuesto como elemento de relajación. 3, 2, 1. Aquí estamos enfrente del objeto maravilloso, un hilo que puede aumentar la energía. 3, 2, 1. Al cambiar esto, entonces ya hay una acción consciente sobre el cuerpo y empezamos a neutralizar las acciones de defensión habituales. Si la tendencia de alguien, caso concreto, a expresarse siempre tiene que ver, como en mi caso, con el movimiento de las manos, entonces cuando hemos visto un ejercicio de neutralización, en el caso de Pilar, como actriz y modelo funcional de aplicación, pues hemos buscado entonces que los puntos de referencia, los puntos de mayor dinámica corporal empiecen a neutralizarse. Una neutralización con ella fue a dimensión a niveles. El otro ejercicio que se hace es una contraparte, una antítesis. Quiere decir esto lo siguiente: ahora Pilar va a vender la cuerda y la va a vender como un elemento supremamente negativo. Y lo que va a hacer es que ha sido locuaz y ha manejado un gesto de cordialidad, de, digamos, estímulo a la venta, de trato al cliente. Vamos a hacerlo contrariamente opuesto, diametralmente opuesto, y es que su merced se va a mostrar con bastante temor, ¿sí? Y va a explicar por qué la cuerda es negativa y no hay que comprarla. ¿Va? Ya vamos a explicar para qué se trabaja eso. 3, 2, 1.
esa cuerda tiene los males de todo el mundo. ¿Se la vendo? ¿La quiere? No. 3, 2, 1. Vamos a pararla ahí para lo siguiente. Hay algo que es el proceso de cosificación. Ese proceso de cosificación hace parte de la enajenación, en la cual el sujeto pasa a convertirse en un objeto. Algo que está muy en boga y en discusión porque tenemos a unas generaciones completas, no solamente niños y jóvenes, sino también adultos, dados ya pues a la virtualidad como un ecosistema real, cuando es apenas algo virtual, digital. En este caso, lo que hace ella es un distanciamiento del objeto. Recordemos que el objeto también ha entrado dentro del concepto de máscara. ¿Y qué pasaría con el débil real y el fuerte utópico? Es la relación de la interpretación, es decir, cómo como sujetos interpretamos los elementos existentes. Si el débil real es un acto de resistencia, si es un acto que nos permite relacionarnos de otra manera, es porque permite identificar que todo objeto tiene un sujeto. Eso no tiene que ver con lo ontológico o el ser, tiene que ver con que esta cuerda, cuando ya le da una propiedad, va a empezar a dimensionarla desde una simpatía o acercamiento con una antipatía o distanciamiento, y le va a empezar a dar otros caracteres. Eso es descomponer o deconstruir un elemento. Entonces, ¿qué va a venir ahora? Pilar va a narrar una historia con la cuerda. Vamos a contar una historia de una persona que compró una cuerda que supuestamente la recargaba de energía, pero después descubrió que esa cuerda absorbía la energía y era negativa. Ahora, ¿cómo lo vamos a contar? Hemos narrado con este movimiento. La importancia del movimiento es que es un dimensionamiento, y recordemos que hay algo que es la proxémica, y es la forma como nos movemos dentro de un escenario de acuerdo al escenario. Por ejemplo, el saludo dentro de una marcha o dentro de un carnaval no es lo mismo que un saludo dentro de una iglesia o dentro de una funeraria. ¿Esto para qué sirve? Sirve para identificar los escenarios y tener conciencia del entorno real. Básicamente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Su merced va a trabajar con el objeto como tal. Ya no es un objeto proyectado a través de su cuerpo. Va a ser el objeto como el elemento narrativo. Y no lo va a manejar de adelante hacia atrás, sino de laterales. ¿Vale? Vamos a ir de la izquierda a la derecha. 3, 2, 1. Mi tío Emilio compró esta cuerda. Estaba imaginándose, mientras la compraba, que se podía conectar y que podía obtener energía. Pero la verdad es que se la quitó. Y él se fue desvaneciendo, hasta que se murió. 3, 2, 1. Si yo tomo una persona que tiene versiones únicas de las cosas y hago estos ejercicios, voy a encontrar una ruptura. Y la ruptura es con dos conceptos. El concepto que existe de espacio, que es meramente un sitio donde me puedo mover, y no como un lugar de hábitat o de identidad, que eso se conjuga con el concepto de territorio, y con el concepto de acción. La acción se supone siempre tiene una disposición a partir de una necesidad. La acción en este caso es de indagación, y esa indagación, al ser existencial, no tiene ninguna otra cosa que la búsqueda a partir incluso de una nada o una sensación de angustia. Es esto lo que nos vamos a permitir con estos ejercicios en el ámbito de la deconstrucción, para entender el fuerte utópico y el débil real, y este último como identidad al acercarnos a las acciones concretas o contundentes desde la concepción del sujeto. La transición del pensamiento débil a la escena gris, recordemos, es algo que va a presentarse como elemento de ruptura con las cotidianidades. No quiere decir que el diario quehacer sea una espacialidad mezquina o nociva, todo lo contrario. Lo que se quiere reivindicar a través de este ejercicio es que el gris, que es un color que se identifica con la mediocridad, con la simplicidad, es el color de las nubes que preceden los arcoíris. Y en esta alegoría creemos necesario entonces destacar dos discusiones básicas dentro del escenario de discernimiento filosófico y político. Y estamos hablando del metarrelato y del correlato. El metarrelato
es ese relato construido a partir de una serie de convenciones más que de verdades o realidades que dan una versión de los hechos o una versión de la historia que terminan no registrando como memoria, sino dictaminando cómo deben ser las cosas. De alguna forma, el metarrelato tiene relación con la moral. Aquí hay que decir que la partitura estética es altamente ética. Y ahí hay otra ruptura porque la moral, como mores, como costumbre, como cultivo, va a tener una relación mucho más directa con la cultura. Pero la cultura también es un elemento maleable, es un elemento que muta. Y esa no mutación de la cultura es lo que hace que se generen imperativos y versiones únicas que van a prevalecer, anulando la historia y la participación del sujeto dentro de la historia como sujeto político, histórico y transformador. Esa anulación tiene una pretensión desde unos órganos de poder. Ahí vendría entonces el correlato. El correlato es la forma de construir historia a partir del desarrollo del diálogo. El encuentro, digamos, como lo llamaría Sabato, el pacto entre derrotados. Entonces, vamos a ver unos ejercicios que nos permiten hacer correlato. La idea de estos ejercicios es que se pueden utilizar para creación colectiva. Es un instrumento contemporáneo bastante hábil cuando hay tiempos para profundizar o en la investigación o en el montaje. Tenemos que elegir una de las dos y empezamos a intercambiar ideas hacia fraguar un producto que posiblemente llegue al término de la creación. Y por otro lado nos permite desarrollar ese concepto que, si bien reside en algunos despachos del Estado, como el diálogo intergeneracional, que nos permitiría entonces darle unos enfoques diferentes a las formas de relacionarnos dentro de nuestras comunidades. Recordemos que un efecto nocivo de ese arte dentro del concepto del kitsch ha sido lo mediático, la mediación permanente para que la opinión prevalezca por sobre la realidad. Quiere decir esto, en términos del metarrelato, que se pueden estar imponiendo mentiras a partir simplemente de la propaganda y el marketing que se le haga a la versión de una cosa dada por una intención de poder. Ahí viene entonces la necesidad de que el correlato entre a romper desde el débil real y nos permita entender como sujetos quizás atomizados, pero al fin y al cabo seres humanos, cómo podemos relacionarnos y generar versiones que permitan contar no solamente la historia desde la versión de los vencidos, sino transformarla desde los conceptos de sujeto y de existencia. Una parte del fragmento de Aguayusadas de Recordada Valesca nos muestra a un soldado. Este sería un guardia de la época del confinamiento en el Lazareto de Agua de Dios. Ellos tenían la orden de disparar, por eso se dice que el Lazareto fue posiblemente el primer campo de concentración de la historia en este lado del hemisferio. Ahí vemos una negación de la responsabilidad para evadir la culpa y una traslación de los hechos. Y básicamente la traslación de responsabilidad y culpa del victimario a la víctima. Esto en todos los escenarios dialogales del diario vivir se está presentando y se ha presentado siempre, porque es la prevalencia de las versiones. Entonces vamos a hacer un ejercicio con Pilar. Su merced nos va a contar una anécdota de su vida que le parezca cómica. Vamos a buscar algo cómico, algo que tiene varios nombres. Pues en este momento se me viene a la mente alguna vez que iba cruzando una calle, iba muy entretenida con el celular, tenía unos zapatos plataforma puestos y por estar mirando el celular me caí de rodillas enfrente de todos. Fue muy chistoso porque lo primero que uno hace es mirar para los lados, sacudirse las rodillas y seguir largo como si nada hubiese pasado. Bien, esa es una versión de un hecho cómico. ¿Qué es lo que pasa en la relación dialogal y básicamente en la construcción de versiones o criterios históricos? Lo que yo voy a hacer a continuación. Pilar nos ha relatado una anécdota de carácter cómico. Yo le voy a relatar cómo la haría para poder convertir esto en una situación crítica, utilizando elementos trágicos y entonces establecer una versión no solamente diferente, sino una base argumental donde todo lo que yo diga va a tener referencia, que es lo que pasa en las relaciones humanas cuando estamos hablando del nivel de poderes. Recordemos que
el poder tiene como escenario natural la relación social. Y sería así. Sucedió entonces que ella iba con bastante necesidad, caminando en los tacones, porque necesitaba llegar rápido a un sitio y mostrar que iba bien vestida, porque tenía la necesidad de que la contrataran y de cumplir la cita por la razón que fuera. Y entonces tuvo que sacar su celular y estaba hablando, claro, porque ya estaba próximo a llegar, pero el destino le hizo una mala jugada y terminó fue en el suelo, con las rodillas ensangrentadas, mirando hacia los lados y sin poder hablar, porque el destino no le permitió llegar allá a donde tenía que llegar. Esa es una conversión hacia un contexto de tragedia. Y eso es lo que pasa con la realidad, en la cotidianidad, donde se maximizan unas situaciones para poder generar unas versiones que logren fragmentar. Concretamente es generar miedo y es generar lo que llamamos vacío. Esto se presenta sobre todo, podemos entenderlo, a través de los medios de comunicación cuando vemos los noticieros. Nos importa mucho en un taller de indagación existencial decir esto, porque son los constantes mensajes y contenidos para hacer que las personas sientan inseguridad, incapacidad, miedo y angustia y necesiten de una visión de alguien, de una figura mesiánica, que es básicamente una figura del metarrelato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pilar va a narrar lo que yo narré, es decir, ya no va a contar la historia de ella, que fue una anécdota cómica, sino va a coger lo que yo dije, pero lo va a simplificar, es decir, le va a quitar los rasgos de tragedia, de que el destino, la intención, lo va a simplificar, ¿vale? ¿Listo? ¿Lista? Perdón. 3, 2, 1. Iba ella caminando cruzando la calle distraída por su celular, iba con la necesidad de hablar. De repente se distrajo, tropezó y cayó. No pudo llegar al lugar de origen, pero se levantó, miró hacia los lados y siguió su camino. Esa es una simplificación de la versión. Esa simplificación permite llegar a lo que hacíamos con indefensión en la sesión anterior, a una neutralización. Esa neutralización nos permite observar los elementos que residen en la historia. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es el ejercicio de improvisación de narrativa. Entonces vamos a hacer primero un calentamiento. A estas alturas ya deberíamos tener con los ejercicios de respiración para marcar ritmo y para poder precalentar un manejo mucho más fluido de la respiración y por supuesto a posteriori de la voz. Vamos a estirar piernas y recordando que trabajamos la máscara, bueno, vamos con los brazos hacia los lados y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inhalar en la subida de la siguiente manera. Echamos la cabeza hacia atrás, ahí nos respiramos. Recordemos que siempre que se utiliza el movimiento de cabeza hacia atrás se abre la boca para no lastimar la tiroides. Entonces, inhalamos. Esta es la secuencia. A partir de 3, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos al exhalar a hacer un gesto. Vamos a ir de la comedia a la tragedia. ¿Qué es lo que sucede? Las dos mascaradas, la historia y el historieto, van a permitirnos entender dos géneros bastante significativos del teatro, la comedia y la tragedia. La tragedia está representada por ese rostro apesadumbrado y la comedia por el rostro que ríe. Pero entre la comedia y la tragedia hay una transición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a jugar con el gesto. Primero jugamos con Pilar, con este lateral para que la cámara alcance y su merced va a cogerme en diagonal para que me vean y también alcancen a ver desde allá. Entonces, las piezas, las farsas, los géneros, los subgéneros van a hacer ese recorrido entre las emociones gestualizadas como tema de referencia. ¿Listo? Entonces vamos. Vamos a comenzar de la comedia y vamos a hacer mutación hacia la tragedia.
ese ejercicio es básicamente la transformación, que es la redondez de las acciones, que no deben ser planas. ¿Para qué nos va a servir? Para el ejercicio que viene. Entonces a cada exhalación, un gesto. Vamos a comenzar con la comedia, luego vamos a irnos a la tragicomedia y luego nos vamos a ir entonces a la tragedia en dos fases, que es el momento de tensión, que es el momento del conflicto, y luego al momento del final, que es donde se hace la mascarada apesadumbrada. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios, además de activar la respiración consciente que nos da propiedad sobre nuestros cuerpos, también nos da propiedad sobre la proyección. Y esto es un ejercicio siempre de precalentamiento. Tenemos mucho material en disposición en las redes para poder hacerlos y por supuesto hay un tutorial explícitamente dado para el tema de calentamiento. Inhalación arriba, cabeza hacia atrás, boca abierta, y exhalación, gesto. ¿Va? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tres palabras. Agua, arena, correr. Pasó que el agua dejó de correr. Y era porque la gente había sembrado tanto, pero tanto del odio, que se había convertido aquel territorio donde los ríos nacían alegres en una zona llena de arena. Listo, voy con su merced. Improvisar. Noche, cuerpo y canto. El viento soplaba en la noche oscura. El cuerpo vacilaba en esas ondulaciones sísmicas. Y el canto de las aves nocturnas adornaba aquel bella melodía. Listo. ¿Para qué se hace este ejercicio? Para empezar a componer lo que va a ser la siguiente acción. Vamos a tomar como referencia la anécdota y la vamos a llevar a un escenario similar al que manejamos con el objeto cuando nos fuimos de la izquierda a la derecha. Repetimos, esto se puede hacer con elementos propios de nuestros entornos cotidianos, de la casa, del lugar de trabajo, del lugar de estudio, etc. La idea de estos ejercicios es que nos empiecen a permitir deconstruir la habitualidad de los escenarios para verlos desde otra óptica y tener conciencia de nuestra presencia en el espacio, no como una situación de regulación, de monotonía, de obligatoriedad por la preocupación, sino de acción consciente, sean las condiciones que sean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Su merced me va a dar el relato, se va a ubicar donde estoy yo, si le parece. Va a volver a narrar la situación de la mujer. Yo voy a ir con la silla hacia allá, la voy a ir interpretando. ¿Con las tres palabras? Con las tres palabras, no, con la de la mujer, con la anécdota. inicial. Bueno. Y ahí su merced la va a relatar como quiera, pero la va a relatar diferente como lo hicimos. No como anécdota cómica, no como algo trágico o no como algo simple. Aquí ya viene la deconstrucción. Recordemos que en el ejercicio artístico hay algo que es la transfiguración. Esto no es una transfiguración, pero es un ejercicio que facilita las acciones deconstructivas que son las que nos permiten la transfiguración, ya sea elemental, lo que tiene que ver con los artefactos, o existencial sustancial, que es la acción dada desde lo híbrido. Vamos a seguir. 3, 2, 1. Allí estaba ella, con la mirada puesta entre sus manos, en ese aparato móvil que solamente desprende luz. Estaba conmocionada por la noticia que recibía. De pronto, cuando cruzó la calle, no se dio cuenta que venía un carro. Trató de correr, trató de esquivarlo. Sin éxito, cayó de rodillas frente a todo el mundo. Luego miró al lado y lado, descubrió que no había nadie. Ya no había nadie, se levantó y simplemente siguió su camino en busca de su destino. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora,
Vamos a hacerlo con Pilar. Y la idea es que el gesto, además de la acción corporal, sea un elemento relatante. Muchas personas dicen en la actualidad es que ya estamos en el escenario del postdrama, estamos en el escenario de la danza, y todo eso nos tiene que recordar, por el contrario, que el cuerpo sigue siendo el instrumento primo de comunicación. Y en este acto de comunicación hay unos subtextos no explícitos. Ahí el gesto nos va a ayudar a apuntalar. Si la voz que Pilar pone en este sentido empieza a ser dada de la manera, digamos, tranquila, no tiene una connotación similar a las anteriores, entonces los gestos tienen que buscar cuál es la carga que van a entender o van a transmitir desde la emoción que ella tiene, que es casi nula. Ella lo que hizo fue relatar con cierto sub y baja, ciertas alteraciones, la situación, más no le puso una carga emotiva. Entonces, ¿quién se la pone? La persona que actúa. Vamos a comenzar con el ejercicio, o vamos a retomar el ejercicio de la primera sesión, el de sentarnos y mirar hacia el horizonte con la mirada triste, pero lo vamos a hacer relatando. Este es un ejercicio bellísimo para hacer entre jóvenes y adultos, porque nos permite entender temas de la memoria, las interpretaciones de la existencia. La acción, ella la escribió en la primera sesión, luego fue una expansión, es decir, una confrontación, una investigación y luego una interpretación, que es la acción como tal concreta. En este caso, yo le voy a dar un sentido. Va a ser la misma cuestión, pero yo voy a tratar de acompañar la acción con el relato. Entonces, hagámosla a la voz de 3, normal, como la hice en la primera sesión. 3. Describiendo. Sin describir la última. Solamente ya la interpretación. 3, 2, 1. Yo vi esta acción cuando veo a una anciana empujando un carro de helados en las calles. Entonces, si tengo sed y quiero algo frío y tengo el dinero, lo compro, y es una relación inmediata entre sujeto-objeto a través del objeto llamado dinero. Pero siempre prevalece la acción y eso no puede velar, recordemos el concepto de máscara que utilizamos, lo que es una relación esencial entre sujetos. Así que yo voy a narrar desde mi perspectiva lo que Pilar hizo. Recordemos que está el inicio, el desarrollo, también conocido como nudo, que es ahí donde va el clímax, y el desenlace o el final. Así que sería la siguiente manera. 3, 2, 1. Ella retornó de nuevo al lugar donde había vivido los más hermosos momentos. Pero en este caso, no había momento que vivir salvo el recuerdo. El recuerdo no era un momento, era una carga. Una carga que hacía del cuerpo un elemento leve, suspendido en el tiempo, un elemento derrotado en sí mismo. Sin embargo, ella prefería recogerse en su memoria a seguir viviendo en un momento ajeno. Más allá de la improvisación, lo que nos permite esto es una relación humana, y es una relación dentro de la escena y desde la escena en la cotidianidad. Ese es un ejercicio que nos permite entender cuál es el versus entre el metarrelato y el correlato, y la construcción que hay desde la relación humana, esencialmente humana, sea en el ámbito conceptual filosófico o sea en la acción escénica. Hoy finalizamos las sesiones de trabajo del taller teatral de indagación existencial del pensamiento débil a la escena gris, reivindicando el gris como un color de escenario existencial, de la cotidianidad, de esa nube que precede al arco iris. Pilar, muchas gracias. Su merced ha sido el modelo funcional de estas sesiones y bueno, su merced, ¿qué opina? Muchas gracias por haberme invitado. Realmente para mí es gratificante porque son conceptos básicos que uno debe tener en cuenta. Lo del tener conciencia como del cuerpo y de esas acciones físicas que realmente son inconscientes y que para el actor es muy importante tener en cuenta para poder tanto construir personajes como deconstruir ciertas prácticas o vicios o movimientos parásitos que uno a veces tiene
y que no puede crear conciencia hasta que se ve. Entonces es importante este tipo de talleres pues para todo el mundo realmente. Como lo dice Pilar, en el tema concreto y digamos dentro de un concepto general, el actor también nos hace referencia, o la actriz, a la persona de la cotidianidad. La idea es que la indagación existencial tenga en el teatro un apoyo y tenga también un instrumento, pero no un instrumento simplemente de producción o herramienta, sino el instrumento de existencia, que es lo que nos interesa. Hoy vamos a cerrar apreciando lo que es una muestra de la obra Y a Lorenzo un ataúd. Recordemos que trabajamos sobre un fragmento de Agua de Osadas, que es recordado a Valesca, y ahí tuvimos unas alegorías, digamos que se pone la parte gráfica desde el principio, toda la pieza, y luego se va fragmentando para que haya una conexión desde la interpretación de las personas. De lo que se trata es que no haya un dictado, como decía Sabater, hablándole a la gente como imbécil, porque eso convierte a la gente en imbéciles. El imbécil es aquel que necesita un bastón para el alma, por el latín báculos, etc. Pero lo que queremos es que no tengamos fatiga mental y que pensemos. Si nos pensamos el método para comprarnos un dispositivo móvil y nos hacemos todas las cuentas, pues también pensémonos cómo vamos a activar el dispositivo intelectual, emocional y espiritual para poder soportar esta realidad desde el teatro. Entonces vamos a ver un fragmento de A Lorenzo un ataúd. Es un ejercicio de propuesta desde este taller. Este taller se realizó por vez primera en febrero del año en curso, 2020, y es el acumulado de los talleres que la corporación realizó en este escenario, buscando conectar los conceptos de lo filosófico y demás fuera de los talleres de entrenamiento actoral, los talleres de montaje, los talleres de dramatización, de dramaturgia, es decir, un taller que nace desde nuestro objetivo, desde nuestra misionalidad como entidad, que repetimos, ese escenario de la existencia en lo filosófico, en lo político y lo cultural, con el teatro como fundamento. Así que en A Lorenzo un ataúd vamos a ver una cuestión básica sobre la existencia, sobre los apocamientos, pero sobre todo la relación entre los sujetos conscientes de un entorno. Para eso ha sido este taller y esperamos entonces que haya capacidad de explorar. No es ese otro el objetivo, esa es la democratización artística y bueno, muchos escenarios y muchos talleres nos permitirán encontrarnos y confluir, pero hemos presentado este como nuestra identidad en medio de este ejercicio de cumplimiento de lo que ha sido la beca de los estímulos municipales, el premio de trayectoria. Entonces, Pilar, de verdad, gracias, su merced, siempre presente. Que viva el teatro. Y que viva el teatro, carajo. En 1954 un director de teatro, se me olvida el nombre, el tipo llegó y justo antes de ir a ensayar su obra, al día siguiente, el muy pendejo cogió todo lo que tenía que ver con utilería, lo amarró y se armó una cuerda quisque para ahorcarse. Obviamente el inepto no fue capaz de ahorcarse, se lanzó de un puente. La mediocridad. Ahí aprendí yo que en este oficio la cosa es por otro lado. Yo recuerdo muy bien que una vez vi una entrevista, tampoco recuerdo el nombre del tipo, pero la periodista le decía maestro, maestro por aquí, maestro por allá, y ese día entendí que lo que yo quería hacer era un maestro, maestro de artes escénicas, el maestro. Y bueno, por supuesto lo voy diciendo, lo que pasa es que todo es un proceso y un maestro tiene que saber hacer de todo. Por lo menos debería comprarse algo decente, si es que va a jugar a eso, la señora. ¿Qué digo? La señorita. Con lo que usted paga aquí, nunca va a alcanzar para algo más digno. Pues ¿qué va a alcanzar? Es que los grandes proyectos necesitan tesón, mijo. Perdón, mija. Por ejemplo, cuando yo quería montar ese Rey Lear, esa vaina estaba montada en grises. Era una especie de estructura metálica gigante, la recuerdo yo, pero engorrosa de hacer. Sin embargo, también recuerdo usted que le propuse una vez montar Antígona, en el agua, en una alberca.
Eso había que darse un golpe, pero ni el berraco, hermano, porque lo que pasaba ahí era que era una vuelta, como una especie de cosa que la gente no había visto. También recuerde que le propuse una vez montar la ópera de los 3 centavos de Brecht, nada más y nada menos, por supuesto. No cualquiera la puede montar, pero claro, usted no tuvo la paciencia para entender en qué consistía eso. Si usted hubiese sido capaz de estar en esos proyectos como se necesitaba, con el tesón que se necesita en las artes, para llegar a ocupar lo que soy yo, un maestro, pues la cosa sería diferente, pero falta para eso, ¿no? Falta de todo, porque no teníamos ni para el maquillaje ninguno de esos proyectos. Todos son muy buenos proyectos cuando estamos hablando borrachos. No. Lo que pasa es que usted es una desagradecida. Malagradecida yo, que soy la única persona que te acompaña en tu camino al fracaso. Al fin, ¿cómo se dice? Se dice marica. ¿Marica? Marica. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es caracterizar mi marica, porque tengo que ser la marica. Bueno, ¿Cómo pues, así? ¿Una obra sobre un marica? sobre el marica, porque vamos a hacer la obra sobre Pedro Lemebel. Vamos a romper. ¿Y por qué sobre Pedro Lemebel? Porque Pedro Lemebel es marica, pobre y comunista. Eso pega durísimo, ¿vale? ¿Solo por eso? ¿Por ser marica, pobre y comunista? Si es por eso, entonces yo he sido pobre, he sido muy marica y he sido comunista. Entonces mejor hagamos una obra que se llame Un tal Samael Castellanos. Vea, mijo, yo le voy a explicar algo. En el teatro, por aquello del inicio, no y desenlace, se necesita un conflicto esencial. Entonces Pedro Lemebel, mijo, es un tipo famoso, es un chileno. El tipo está en boga, o sea, está rompiendo pues cosas. Y además, con todo respeto, mijo, usted no es Pedro Lemebel. Pues usted no es marica y además es un pésimo actor. No jodas. Te vas a ver perdonar, mi hija, pero es que no hay otra forma. Quieta. Quieta. No, por favor. Señoras y señores, esto no es efectismo. Usted se va a quedar callado y quieto. ¿Usted no se acuerda de la película del tipo ese? ¡Stop! El tipo ese, ¿se acuerda? El que se disparaba. ¡Cállese! ¡Quieto! ¡Que la va a cagar, huevón! ¡Quieto! Esto es teatro. El fuego de la catarsis. Para los grandes directores, el podio. Para mi eterno cómplice, la inmensidad. Y para mí, Lorenzo, el maestro. Para Lorenzo un ataúd.